Saludos. A continuación presentamos la exposición correspondiente a la unidad 1 sobre el tema de organizaciones y el gerente en la cátedra Gerencia Empresarial, presentada por nuestro equipo que está conformado por Javi Abou, Kimberly Cabrera, María Matilde Graterol, María Esperanza Rojas y quien les habla, Héctor Cardosa. Todos bajo la tutoría de la profesora Carolina Bocaranda. Gracias por su atención. Para el mundo empresarial, el concepto de organización es fundamental. Desde la mirada de la psicología, una organización es mucho más que un grupo, aunque comparte con este el carácter de ser una agrupación de personas. Tomando esta idea inicial, debemos destacar que de las organizaciones existen infinita cantidad de conceptualizaciones y para esta exposición hemos escogido la aportada por Galbraith en 1977, quien destaca varios elementos que yo voy a comentar para ustedes en este momento. El primer lugar es que una organización es un ente y un ente es una inmaterialidad, es algo que no podemos ver, es algo que no podemos tocar, es un intangible y con independencia de que algunos de sus recursos o elementos sí tengan tangibilidad, sí tengan la posibilidad de ser vistos, observados, tocados, palpados, medidos, etc. Ahora bien, esta entidad está conformada por personas o por grupos que se cohesionan en torno a un núcleo que es un propósito u objetivo compartido, el cual no se alcanza de una manera azarosa, de una manera anárquica, de una manera improvisada, sino que son el objeto de una planificación y de una coordinación. Para lograr esto es menester, es imprescindible que existan procesos establecidos que regulen el funcionamiento de los individuos y los grupos que se integran dentro de la organización. Y estos procesos son basados en información y es allí una muestra de la intensa transformación conceptual que ha sufrido la figura de las organizaciones desde la revolución industrial hasta la actual era de la información, porque estos procesos son procesos que están basados en información, información que es sistematizada, que es organizada y que es aprovechada para alcanzar precisamente ese propósito. El elemento final que se destaca en esta definición es que estas actividades organizadas, coordinadas, planificadas, llevadas a cabo por personas o por grupos que se cohesionan en función de un objetivo compartido, se traducen en actividades que tienen lugar dentro y fuera de la organización, pero no de una manera accidental ni de una manera esporádica, sino con un propósito de permanencia temporal. Esta sería la definición base, sin embargo, la vamos a complementar con otra definición adicional en nuestra siguiente diapositiva. Como señalé en mi diapositiva anterior, vamos a citar otro concepto de organización, como es el concepto de Guterman, aportado en el año 2023. Este también insiste en que se trata de un conjunto de personas que comparten un objetivo, pero lo que queremos destacar de esta conceptualización es que la autorregulación, la autoorganización viene precisamente, y por eso enfatizo el prefijo, del propio conjunto de personas que se organizan y se agrupan en torno a este propósito compartido. El segundo elemento fundamental es el hecho de que esta organización tiene, desde el punto de vista finalista, la idea de producir algo de valor, llámese bienes o llámense servicios. Y esto da pie, por ejemplo, a excluir del concepto organizacional lo que son típicas organizaciones si no fuera precisamente por el propósito, como sería, por ejemplo, una organización criminal, como sería la mafia. Allí vamos a encontrar los elementos típicos de la organización, pero no vamos a encontrar el elemento de valor. Por eso es que se encuentran tan pocos escritos, tan pocas investigaciones al respecto. En cuanto a las características de las organizaciones, hemos decidido seguir a Ildefonso Chavenato en su obra Administración de Recursos Humanos, quien propone como características de estas figuras las que aparecen en el ámbito. En primer lugar, resalta la complejidad, que permite diferenciar a una organización de un simple grupo y tiene que ver con una estructuralidad importante. Dentro de una organización vamos a encontrar grandes niveles diferenciados tanto en horizontal como en lo vertical, lo cual no es característico de un grupo que tiende a ser más informal. Y esto está atado a los propósitos organizacionales y a los objetivos que se trazan para cumplir dentro de una organización, los cuales generalmente son de gran envergadura y por tanto requieren muchísima mayor complejidad estructural. En este orden de ideas, el anonimato también es una consecuencia de esta complejidad. No importa tanto quién realiza la actividad, sino qué actividad se realiza y que se lleve a cabo de una manera adecuada. Y esto me lleva a la tercera característica, que es la existencia de rutinas estandarizadas, como por ejemplo las que encontramos en los manuales de procedimiento de las organizaciones que están mejor administradas. Esto regula cómo funciona, cómo fluye la información y cómo se toman los procesos decisorios, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Tomemos un ejemplo, una policlínica. En
una clínica vamos a encontrar médicos, enfermeras, accionistas, administrativos, choferes, obreros, gente de cocina. Pongamos estos últimos. Se acaba una determinada materia prima, gelatina, por ejemplo. Las personas no van a escribir al accionista principal de la compañía para que vaya a comprar gelatina en el mercado. Eso no sería el procedimiento adecuado. Para ello existen en el manual de procedimientos una forma de comunicación vertical y una forma de comunicación horizontal secuenciada que tiende a la optimización. Siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a encontrar que a pesar de la rigidez estructural y de la existencia de un organigrama complejo, existen estructuras personalizadas de carácter no oficial. Por ejemplo, nuevamente con la clínica, vamos a encontrar que un determinado turno de enfermería, por ejemplo, es más eficiente que otro, por cuanto, a pesar de que hacen la misma labor, esas personas que están en ese turno son más amigas, se conocen de antes, comparten actividades fuera de la organización, estudiaron juntas, tienen la misma fe, cualquier elemento que los cohesione de una determinada manera y se forman entonces estos grupos informales dentro de la organización que son perfectamente válidos en la medida en que no minen la estructura organizacional y afecten el rendimiento. Continuando con el tema de las características de las organizaciones y el pensamiento de Chavenato, encontramos una característica nueva, la tendencia de las organizaciones a la especialización y diversificación de funciones. Todo esto con miras a la optimización de los procesos y a la obtención en condiciones de eficacia y de eficiencia de los productos y servicios que constituyen el objeto terminal de la organización. Vamos a poner un caso, nuevamente del mundo hospitalario. Por ejemplo, en un centro nefrológico, los médicos que deben estar a cargo son los nefrólogos, pero para poder hacer diálisis, particularmente hemodiálisis, es necesario colocar un catéter. Ese catéter no lo pone un nefrólogo, ese catéter lo pone un cirujano vascular, ni siquiera un cardiólogo, sino una subespecialización de la cardiología. ¿Por qué? Porque es la manera de asegurar un mejor resultado, un mínimo sufrimiento para el paciente y una mayor funcionalidad del catéter, de modo que se pueda realizar el proceso de hemodiálisis. Esto lo vamos a encontrar con sus particularidades propias en cada una de las organizaciones. Y mientras más grande, más especializadas tienden a ser las tareas de la mano con la condición de anonimato previamente señalada. En cuanto a las organizaciones, también resalta su tamaño, y esto es un diferenciador también con los grupos. Las organizaciones tienden a ser muy grandes, mucho más grandes que un grupo. Y esto es así, como lo dijimos al señalar la primera característica, para poder cumplir sus propósitos, los cuales generalmente son muy ambiciosos y de gran alcance. Hasta aquí lo señala Chavenato. Nosotros agregamos un par de características adicionales, como son el importante grado de control y coordinación que existe en una organización para que pueda ésta cumplir su función. Es decir, la división del organigrama de una manera jerarquizada, y esa es la última característica que queremos señalar, implica un grado importante de supervisión y de anticipación, de modo y manera que las personas que integran la organización tienen muy poco margen para improvisar, tienen muy poco margen para ensayar a partir del error, sino que previamente se han establecido formas y maneras específicas de hacer las cosas dentro de esta organización que han sido probadas, que son funcionales y que traen buenos resultados. En cuanto a los niveles organizacionales, hemos decidido también seguir a Ildefonso Chavenato. Él propone un modelo concéntrico en el cual existen tres anillos. El primero, exterior, es el nivel institucional. El subsecuente es el nivel intermedio y el corazón o centro del diagrama es el nivel operacional. El maestro Chavenato no cita fuentes de inspiración, pero de alguna manera, mirado desde el punto de vista de la psicología, vamos a encontrar una influencia de Bronfenbrenner con su modelo ambientalista, que también trabaja con estos círculos concéntricos, la teoría de campo de Corlewin y, por supuesto, la teoría de los sistemas de von Bertalanffy, como explicaremos a continuación. El nivel exterior, que es el nivel institucional, es el nivel de las grandes decisiones. Está integrado por los grandes gerentes, por los dueños, por los accionistas, por los detentadores del capital, y es un nivel donde se toman todas las decisiones que luego van a venir bajando hasta el nivel operacional. Desde el punto de vista de la teoría de los sistemas, en donde un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, de modo que la suma de estos es más que la suma de las partes, y donde existe una interdependencia absoluta, de modo de manera que lo que le pasa a uno surte efectos en los demás, este nivel exterior, llamado nivel institucional, se comporta como un sistema abierto. Y esto es así por cuanto las organizaciones no están aisladas. Las organizaciones tienen un contexto que es la sociedad con la cual interactúan y con la cual se relacionan. Estas decisiones, estas políticas de alta dirección van a bajar. ¿A dónde? Al nivel intermedio. El nivel intermedio es el nivel gerencial típico y tiene una función muy importante, que es articular estas decisiones con las conductas propias del nivel operacional. Y tiene otra función destacable, que es la función de amortiguar las demandas o presiones del contexto social. ¿Por qué? Porque imagínense una organización que no tuviese demanda alguna. Entonces, ¿qué pasaría con los servicios y con los productos que ella ofrece? Que no serían demandados, que no serían requeridos y no tendría objeto.
Por último, en el centro se ubica el nivel operacional, que es el nivel donde se realizan las actividades cotidianas encaminadas a la producción de los bienes y servicios que constituyen el objeto de la organización. Este nivel se comporta como un sistema cerrado, es decir, que no permite la entrada. Hay unas barreras de entrada importantes y por tanto la única forma de acceder a él es a través del nivel de intermediación, que ya señalamos tiene una función de amortiguación y una función de conducción de la información y de las políticas y de las directrices desde el nivel institucional. Todo esto incide en la funcionalidad organizacional y por tanto es de una marcada importancia. Las organizaciones pueden clasificarse y dar lugar a una tipología casi infinita. Por ello, por razones de brevedad y de limitaciones de espacio, hemos decidido utilizar solamente tres elementos de clasificación, como serían los objetivos de la organización, su tamaño y el sector al cual pertenece. En cuanto a los objetivos, vamos a encontrar que cuando la organización tiene naturaleza mercantil, es decir, tiene función de intermediación para obtener un lucro, estamos en presencia de las típicas corporaciones encaminadas a producir rédito. Por eso están indicadas allí con el símbolo del dinero. Pero también hay organizaciones que no producen rédito, que no producen beneficio patrimonial tangible, porque su propósito es otro distinto, como por ejemplo aportar bienestar, como son las organizaciones de carácter gubernamental, e inclusive aquellas de carácter no gubernamental, pero que tienen un propósito altruista, de beneficencia, de caridad, de vigilancia gubernamental y un largo etcétera de propósitos. En cuanto al tamaño, vamos a distinguir tres tipos de organizaciones: las microempresas, la mediana empresa y las grandes empresas o grandes corporaciones. Una microempresa y una megacorporación tienen poco en común, salvo su estructura más básica. Por ejemplo, un emprendimiento pequeño con una cantidad de trabajadores que no supere, digamos, los 20 trabajadores, es una cosa que funciona de una determinada manera diferente, como por ejemplo Microsoft, que está planteado allí con el símbolo de Windows, que es una corporación mundial que tiene decenas de miles de trabajadores. Y las organizaciones intermedias, por supuesto, también tienen sus características propias. Van a diferir entonces en cuanto a recursos, a complejidad organizacional, a metas, a objetivos que se han trazado, etcétera, etcétera. Y por último, siguiendo una división clásica de la economía, vamos a distinguir tres sectores. El sector primario, que son las empresas que se dedican, las organizaciones, perdón, que se dedican a la producción de bienes y servicios, como sería, por ejemplo, el sector agrícola. Luego está el sector secundario, que es el sector de transformación fabril o industrial, que trabaja con las materias primas y las convierte en otros productos que son también objeto de demanda. Y por último está el sector terciario, que es el sector comercial, donde se distribuyen estos bienes o servicios a la población que así lo requiera. En cuanto a los recursos organizacionales, nuevamente seguimos a Chavenato, quien propone la siguiente definición. Dice que son los medios con que cuentan las organizaciones para realizar sus tareas y lograr sus objetivos. Esta definición ha tenido una evolución cronológica. ¿Por qué? Porque en un principio estos recursos organizacionales eran mirados desde la estricta materialidad. Materias primas, máquinas, insumos y nada más, descartándose el elemento humano, el capital humano, la información, la tecnología, por ejemplo. Por ello es que el autor continúa abundando y dice que son los bienes o servicios que se consumen para la realización de las actividades organizacionales y que pueden verse como los necesarios para obtener el producto final o servicio prestado por la organización. Estos recursos, él los clasifica y los divide en cinco categorías de recursos organizacionales que vamos a examinar con un poquito más de profundidad en la siguiente diapositiva. El tema de los recursos de la organización es amplio y complejo. Siguiendo a Chavenato, que es el autor que proporcionó la definición que antes comentamos, los primeros que encontramos son los recursos físicos y materiales, que no debemos confundir únicamente con aquellos de carácter tangible. ¿Por qué? Porque comprenden tanto el espacio físico, digamos, el local, el terreno, los equipos, pero también comprenden los procesos productivos, la tecnología y los métodos validados dentro de la organización y que articulados entre sí son los que permiten realizar el objetivo o propósito organizacional. Los recursos financieros tienen que ver con el dinero, bien sea expresado en capital, flujo de caja, ingresos, efectivo, y que es la que permiten estos recursos financieros la adquisición de los demás recursos. Con dinero se compra materia prima, con dinero se compran equipos, con dinero se paga nómina, por señalar solamente tres ejemplos. Los recursos humanos, y esto es la nueva modernidad, son quizás los más importantes porque son los únicos recursos vivos y dinámicos dentro de la organización. Se corresponden con el personal, es decir, con aquellos individuos que ingresan a la organización con una vocación de permanencia y que se agrupan en los niveles organizacionales a los cuales antes hiciéramos referencia. Los recursos mercadológicos tienen que ver
con el propósito de localizar clientes y usuarios. Comprenden procesos de investigación, procesos de análisis de mercado, comprenden las actividades de promoción y de publicidad, igualmente el desarrollo de nuevos productos o desarrollo de nuevos servicios. Todo ello con miras a la colocación dentro de ese elemento contextual social de los que la organización produce, bien como producto, es decir, bien como bienes, bien como servicios. Por último, encontramos los recursos administrativos, que son medios para organizar y planificar, así como para dirigir y controlar el comportamiento organizacional, todos los cuales asumen formas de procesos que se llaman precisamente procesos administrativos. Hola, mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les voy a hablar acerca del entorno organizacional. El entorno organizacional está conformado por las fuerzas externas que conforman aquella organización. El entorno organizacional comprende todos aquellos elementos, recursos, valor humano que identifica y se identifica con el entorno y los intereses de dicha organización. Dentro del entorno de la organización corresponde a dos aspectos fundamentales, el macroentorno y el microentorno. En esta oportunidad vamos a conceptualizar y a describir el macroentorno. Cuando hablamos del macroentorno corresponde a aquel contexto que sobrepasa, que es mayor, que tiene mayor amplitud al entorno organizacional. Acá corresponde a ciertos aspectos vinculados con lo que sucede de la organización, pero que está más allá de ella. Algún macroentorno, uno de los macroentornos que podemos describir hoy es a nivel económico. Esto corresponde a una estructura que puede predecir el crecimiento de dicha organización. Por ejemplo, cuando se habla de los procesos inflatorios de inflación de dicha organización, cuando se habla de la contracción económica en la cual puede estar ajustada, entre otros aspectos. Otro aspecto fundamental del macroentorno es a nivel tecnológico. Fíjense, la organización es importante que esté sujeta a todos aquellos cambios que surgen a nivel tecnológico, que van más allá de su organización, pero que están allí presentes, porque eso habla de la necesidad de la empresa, de la organización, de adaptarse a nuevos cambios que están vinculados con la innovación, con el crecimiento y que incluso puede cambiar la forma en cómo se ve un mercado, cómo se ve la demanda, cómo se ve la oferta y cómo el consumidor o el cliente percibe a dicha organización. Otro ejemplo del macroentorno, otro que está vinculado, otro elemento, tiene que ver con el aspecto cultural. La cultura es un aspecto fundamental porque de alguna forma nos habla acerca de cómo la organización es concebida, percibida y recibida por la cultura del entorno, de ese macroentorno. Y en función de eso, la persona puede pensar, sentir, experimentar y contactar a dicha organización. Otro elemento del macroentorno puede ser a nivel legal. Esto corresponde el conocimiento de la legislatura, cómo la ley aplica a dicha organización, que le puede beneficiar la ley, que le restringe la ley en cuanto a la organización. Todo esto son aspectos fundamentales que puede afectar directa o indirectamente a dicha organización. Otro macroentorno tiene que ver con el aspecto político. Cuando hablamos del aspecto político, tiene que ver cuáles son los valores que de alguna forma las decisiones, las iniciativas políticas que influyen en dicho entorno, en el macroentorno, y por ende tiene una incidencia dentro del entorno de la organización. Entonces, estos aspectos son fundamentales porque a nivel político estamos hablando de cómo se puede ejercer dichas iniciativas políticas a nivel de la organización y que puede influir en diferentes escalas como municipal o federal. Otro aspecto fundamental tiene que ver en el macroentorno con lo demográfico. Estamos hablando de cómo a nivel geográfico la población, el perfil de personas, la cantidad de personas que se encuentran en dicha organización, si es de sexo femenino o masculino, todo estos aspectos influyen en cómo la organización puede mantenerse, sostenerse a mediano y a largo plazo, porque es una influencia y puede determinar el futuro de dicha organización. Bien, ya estuvimos conversando acerca del macroentorno y cómo diferentes aspectos, elementos del macroentorno influyen en la organización. Ahora vamos a hablar del microentorno. El microentorno está relacionado con aquel entorno específico en la cual la organización opera sus funciones y tareas. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo porque hay diferentes microentornos que influyen en esto. Uno de los fundamentales es a nivel de competidores. La organización nunca está sola, constantemente está interactuando con otras organizaciones para evaluar la forma en cómo se acercan a los consumidores, a la forma en cómo ofrecen su producto, cómo de alguna forma se encuentra esa retroalimentación entre esa entrada de recursos y la salida del mismo, entre otros aspectos. Es decir, es un aspecto importante porque a nivel de competidores se evalúa cómo estos obtienen los insumos, entre otros aspectos. Ahora voy a hablar
de dos elementos importantes del microentorno, los clientes y los proveedores. Cuando hablamos de los clientes, estos reflejan aquella salida del producto de la organización y cómo los clientes de alguna forma determinan la calidad, el éxito, la forma en cómo ha recibido aquel producto. ¿Okay? Entonces, esto es un aspecto fundamental porque el cliente va marcando la pauta, determina si el producto es adecuado, es asertivo y es beneficioso. Cuando hablamos ahora en el caso de los proveedores, ellos representan la entrada. Ellos son los que de alguna forma competen todos los recursos, materiales, insumos. Son los que se encargan de alguna forma de que la organización tenga la operabilidad necesaria y que pueda salir dicho producto, y así se inicia esa retroalimentación entre brindar los productos y recibirlos afuera, y por supuesto se puede obtener mayor conocimiento para ver cómo funciona dicho producto en el mercado. Ahora, otro aspecto fundamental, otro elemento del microentorno tiene que ver con los órganos reguladores. Como dije, la organización no trabaja sola, no solo está sujeta a aspectos relacionados con iniciativas públicas, políticas, de leyes, sino que también está sujeto a organizaciones que fiscalizan la forma en cómo se va desarrollando cada aspecto, cada proceso de la organización y del entorno de tarea. Una de las cosas que pueden destacar en esta parte de los órganos reguladores tiene que ver con colegios donde están los profesionales que operan en dicha organización, tiene que ver con aquellas asociaciones que protegen al consumidor, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos son importantes y necesarios porque le permiten a la organización ser fiscalizada para evaluar sus organizaciones y sus actividades. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el entorno, es decir, es importante que se evalúe cada uno de estos escenarios porque, bueno, permite tener un mayor conocimiento de cómo va funcionando cada cosa. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el sindicato dentro de las organizaciones. Se brinda vital atención al trabajador, de cómo opera, de que si se está cumpliendo bien, de que si de alguna forma hay algo que se está incurriendo al trabajador de dicha organización, entre otros aspectos. Fíjense, en esta lámina podemos observar cómo el microentorno y el macroentorno tienen relación. Entonces, en síntesis, el microentorno corresponde a aquellas acciones que están vinculadas específicamente a la ejecución de tareas, específicamente en la organización, ¿okay? Que permiten la operabilidad y la sostenibilidad de la organización, y cómo esto puede generar el crecimiento de dicha organización. Cuando hablamos entonces del macroentorno, como observamos en el círculo, corresponde a todos aquellos elementos variables que están más allá de la organización, pero que influyen activamente en cada decisión, en cada aspecto de dicha organización. Es importante mencionar que tanto el macroentorno como el microentorno tiene una respuesta clave en el funcionamiento de dicha organización. Recordemos que a nivel específico hay una entrada. Esa entrada tiene que ver con las operaciones, con todos aquellos recursos que utiliza la organización, la energía, la demanda, cada proceso, y cómo esto genera una respuesta al macroentorno a nivel de salida, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es aquel resultado? El producto, que la persona lo pueda consumir, entre otros aspectos. Entonces, esto genera como respuesta que la organización es vista como un sistema abierto que constantemente obtiene retroalimentación del macroentorno y que tiene una incidencia importante en el microentorno. Entonces, dentro de las organizaciones, para que ésta pueda sostenerse a largo plazo, debe ser un sistema abierto entre aquel estudio que se hace de su microentorno, de las operaciones, de todos aquellos aspectos, elementos que lo fiscalizan y que le dan continuidad y funcionalidad a dicha organización, y cuál es el resultado, ¿okay? De aquel producto, la respuesta del consumidor. Todo esto permite obtener mayor información que le permite innovarse, crecer y sostenerse a largo plazo. En esta oportunidad les voy a conversar acerca de lo que es la gerencia. Como conceptualización podemos decir que, según Garrido, la gerencia es un proceso que coordina la planificación, la organización, la dirección y el control de los recursos disponibles de una organización, sean estos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, para lograr los objetivos previamente establecidos. En otras palabras, podemos decir que la gerencia es ese departamento o esa gestión, de ahí el nombre de gerencia, que se hace de los recursos que tiene una organización para el cumplimiento de objetivos establecidos, bien sean a corto o a largo plazo. Ahora bien, en cuanto a las características que debe tener la gerencia, en primer lugar tenemos el liderazgo. Evidentemente no hay gerencia sin gerente, por lo tanto esta gerencia debe estar llevada o debe estar guiada por una persona que sea competente, ¿no? Y que se destaque entre los demás colaboradores. Por eso la gerencia, el primer punto es el liderazgo, ¿no? Porque este gerente, ¿no? Debe ser capaz de liderar y de motivar a los empleados para que trabajen juntos en el cumplimiento de los objetivos que se han planteado dentro de la organización. También debe tener una característica especial debe ser la de tener habilidades personales, ¿no? Por supuesto, esta característica la tiene el gerente que guía o que lleva a cabo la gerencia, porque debe poseer una alta capacidad para adaptarse a los cambios y tomar decisiones rápidas y efectivas en respuesta a estos cambios, y es lo que conocemos como la resiliencia. También
debe tener habilidades comunicacionales. ¿Por qué? Porque estas competencias en la comunicación deben ser de manera efectiva, ya sea con los empleados, con los clientes, así como con otros miembros de la organización. También la gerencia debe estar capacitada para establecer y mantener relaciones efectivas con los proveedores, los clientes y otros miembros de la comunidad empresarial. También debe ser emprendedora, debe ser responsable de establecer objetivos y metas para la organización y de diseñar estrategias para poder alcanzarlos, así como ser idóneo para mantener un enfoque de calidad y mejorar la continuidad en todas las áreas de la organización. Luego tenemos que también debe tener la motivación y la dirección de personal, porque en definitiva la gerencia es la responsable de la toma de decisiones importantes para la organización en lo concerniente a la capacitación, el empleo y el bienestar de sus empleados. Ahora bien, como podemos ver en la lámina, nos encontramos con los tipos de gerencia, que pueden ser muchos, pero de manera general les voy a explicar cada uno de estos tipos de gerencia. Tenemos en primer lugar la gerencia general, que es la responsable de supervisar todas las áreas y operaciones de la empresa. Debe tomar también las decisiones estratégicas y establecer objetivos y políticas para garantizar el éxito a largo plazo. Luego tenemos la gerencia de finanzas, o también conocida como gerencia financiera. Y como su nombre lo indica, es el departamento encargado del estado de las ganancias y de las pérdidas y de la gestión de las finanzas de toda la organización. Luego tenemos la gerencia de recursos humanos, que se encarga, o su especial objetivo es la de adquirir, capacitar, evaluar y compensar a los empleados y atender todos los asuntos relacionados con su bienestar, la seguridad y su salud. Luego tenemos la gerencia de marketing, que es un departamento que es la encargada o el encargado de diseñar, implementar estrategias para promocionar los productos o los servicios que la empresa ofrece al público. Luego tenemos la gerencia de operaciones, que en la práctica implica planificar, ejecutar y monitorear acciones dentro de la empresa. Luego tenemos la gerencia de tecnología, que este departamento se encarga principalmente de la gestión de los recursos tecnológicos de la organización, ya bien sea para cambiar, para monitorear o para implementar equipos tecnológicos que permitan la innovación y el desarrollo potencial de la empresa. Luego tenemos la gerencia de ventas, que básicamente se encarga de dirigir y coordinar todas las actividades relacionadas con la venta de productos o servicios que ofrece la empresa en el mercado. Luego tenemos la gerencia de producción, que es el departamento responsable de la planificación, organización y coordinación y control y mejora de los procesos productivos de una empresa. Luego tenemos la gerencia de calidad, o también conocida como el departamento de control de calidad, que se enfoca en garantizar la calidad de los productos o servicios que la empresa ofrece en el mercado. Y por último, la gerencia de logística, que se refiere a la planificación, la implementación y control eficiente y efectivo del flujo y el almacenamiento de los bienes, servicios y la información desde el origen hasta el consumo. Ahora bien, como no puede haber gerencia sin gerente, el siguiente punto que me concierne presentar en la exposición es acerca del gerente, el cual, según Lussier, nos dice que es un líder de grupo, un seguidor y realizador de las políticas, de los planes y programas de la compañía. Es quien toma decisiones y acepta la responsabilidad por ellas. Enseña a otros el sutil arte de la firmeza de carácter. Es un comunicador y un catalizador. Es un planeador, un organizador y un pronosticador. En otras palabras, el gerente es esa persona que lleva a cabo los planes de la empresa. Y también es el encargado de tomar decisiones importantes y de vigilar y de estar atento de que todos los colaboradores cumplan su rol, cumplan con su deber, pues para que puedan lograr los objetivos que se han planteado desde un principio. Pero este gerente también necesita tener unas habilidades o unas características. Dentro de ellas tenemos que debe tener adaptabilidad. Esto quiere decir que debe tener una mente abierta y flexible a los cambios, una resiliencia, ¿no? Porque el gerente, por ser un visionario, tiene la posibilidad, pues, de ver las posibles amenazas y anticipa alteraciones que se puedan presentar, tanto internas como externas, ¿no? Luego también debe tener conocimientos, ¿no? Este conocimiento debe ser amplio y tanto a nivel interno, de los conocimientos de la empresa, como a nivel internacional del mercado a lo que se va a ofrecer. Luego, algo que es muy importante que tenga el gerente en este tiempo es la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional le va a permitir afrontar los diferentes conflictos que se puedan presentar con los colaboradores. Luego,
Luego tenemos que el gerente también debe poseer habilidades de negociación. ¿Por qué? Porque este debe ser capaz de poder establecer relaciones con los empleados, con los proveedores, con los socios y los inversionistas. También debe tener una capacidad para delegar, porque aunque quisiera, el gerente es un ser humano y no puede realizar las tareas solo. Por eso necesita personas de confianza que le ayuden en la ejecución de las diversas tareas. Y también algo que es súper importante en estos tiempos modernos es el manejar diferentes idiomas, ¿no? En un mundo tan globalizado se hace imperativo casi el tener que manejar un segundo idioma, segundo y tercer idioma, para poder establecer relaciones de negocio, ¿no? con las otras personas. Ahora bien, de acuerdo a los tipos de gerente, podemos decir que según su función se dividen en gerentes funcionales y gerentes generales. Los gerentes funcionales son los que se ubican en un punto medio de la organización entre los operarios y la gerencia general y básicamente se encargan de administrar funciones específicas. Por otra parte, los gerentes generales son los encargados de la administración general de la empresa, como su nombre lo indica. Este tipo de gerente dirige las diferentes actividades de la empresa para que todo avance de manera armónica. Ahora bien, según su nivel de mando, estos gerentes se pueden dividir en gerentes de primera línea, gerentes medios y la alta gerencia. Los gerentes de primera línea son los que se ubican seguidamente de los operarios y supervisan el trabajo de los niveles inferiores. Este tipo de gerencia es más de control, pero no de dirección. Los gerentes medios son los encargados de gestionar las necesidades de los gerentes de primera línea y generan estrategias para el cumplimiento de metas. Tanto los gerentes de primera línea como los gerentes medios notifican cualquier necesidad o cualquier irregularidad a la alta gerencia, el cual es el puesto más alto dentro de la empresa y se encarga principalmente de la resolución de problemas y de la gestión de nuevos proyectos. Ahora bien, como ya mencioné anteriormente, el gerente debe tener unas capacidades o unas habilidades que sean de alguna manera que se destaque por encima de los otros, ¿no? No significa que este sea mejor que el otro o que sepa más, no, simplemente tiene unas habilidades que le permiten cumplir el rol para el cual ha sido seleccionado. En este caso, el gerente como líder desarrolla competencias que van más allá de una gerencia o una jefatura. ¿Por qué? Porque tal como lo muestro en la diapositiva, el gerente no debe ser un robot, no es un robot. El gerente humaniza su campo de trabajo y da estrategias para que los colaboradores se sientan de alguna manera complacidos, se sientan tomados en cuenta en sus necesidades, también en sus problemas familiares, que estas cosas le permitan entonces al gerente gestionar estas situaciones para que los proyectos y el trabajo no se vea afectados, ¿no? Por eso también el gerente debe tener una autogestión eficaz, unas relaciones más empáticas con sus empleados, como mencioné, debe tener habilidades comunicacionales, el poder relacionarse, el preguntarle cómo están, cómo se sienten, hacer terapia de grupo de alguna manera. Debe tener, por supuesto, como líder, debe tener influencia en los colaboradores. Por supuesto, debe también delegar ciertas funciones en aquellos a los que tenga más cercanía o a los que les tenga más confianza. Y, por supuesto, no solamente su trabajo va a ser un trabajo donde él va a depositar en los demás sus conocimientos y su confianza, sino que también él necesita una autoevaluación de su desempeño para entonces, de esa manera, como que observar cuáles son las luces y las sombras y poder seguir adelante. Y por último, tenemos lo concerniente al gerente prospectivo. Según Wenham, se refiere al gerente prospectivo como aquel que se proyecta constantemente al futuro para lograr comprenderlo y poder influir sobre este, percibiendo que no es un problema, más bien una oportunidad de progreso. Esto quiere decir que esta definición o este concepto de gerente prospectivo se refiere a un tipo de líder o de gerente que se enfoca en la planificación a largo plazo y básicamente en la anticipación de futuros escenarios. Este enfoque también implica la capacidad de prever algunos cambios que se puedan presentar en el entorno empresarial y de adaptar la estrategia de la organización que más convenga, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Ahora bien, en cuanto a las características que debe tener o que debe poseer el gerente prospectivo, tenemos que debe tener una visión a largo plazo, ¿no? Porque si es prospectivo es de proyección. Tiene la habilidad de imaginar cómo será el futuro de la industria y de la organización, estableciendo metas que trasciendan el corto plazo. También debe tener la adaptabilidad, como ya lo mencioné anteriormente. También debe tener una resiliencia, ¿no?, a los cambios. También debe tener el análisis de tendencias, que es básicamente la realización de un seguimiento de las tendencias del mercado, ¿no? Por dónde va la vía del mercado, la competencia también y los cambios en el comportamiento del consumidor para informar las decisiones. Luego, por supuesto, la innovación. Como es alguien que se proyecta a futuro, pues puede ver qué cosas puede implementar que sean de innovación para la empresa. Fomenta un ambiente de innovación y creatividad dentro del equipo.
toma sus decisiones basadas en datos, porque utiliza un análisis de datos para respaldar las decisiones estratégicas y minimizar de alguna manera los riesgos. También debe caracterizarse por la colaboración, es decir, que trabaja de manera colaborativa con otros departamentos, no trabaja aislado, sino que une, ¿no? Emplea las fuerzas de todos los departamentos para lograr cumplir los objetivos en un tiempo prudente. Y por último, el desarrollo de talento, porque se preocupa por el crecimiento y el desarrollo profesional de su equipo, asegurando de que realmente estén bien preparados para el futuro. Algunos de los factores que afectan el desempeño del gerente prospectivo son la falta de conciencia colectiva, ya que si bien es cierto que este tipo de gerencias trabaja con la colaboración de todos los departamentos, cuando no todos están claros en cuáles son los objetivos que se deben cumplir, cuando no todos están conscientes de cuáles son los proyectos y los pasos que deben seguir para alcanzar las metas, esto retrasa de alguna manera el ejercicio de esta gerencia prospectiva. Luego tenemos la falta de planificación. Cuando esto sucede, cuando el gerente prospectivo se deja llevar por ese tipo de resiliencia en la que no planifica cuáles pueden ser los posibles cambios o las posibles alteraciones que pueden haber y que pueden afectar a la empresa. Luego tenemos que siempre se mantiene en la incertidumbre, precisamente porque no sabe qué puede ocurrir en el futuro, entonces es como que siempre va caminando sobre arenas movedizas. Los eventos de presión también afectan su desempeño. Y por último, la carencia de planes emergentes o planes B, que puedan ser de alguna manera salidas probables ante situaciones de emergencia o de conflicto que se presenten y que, de acuerdo al primer proyecto, pues no puedan resolverlo, y si no tienen unos planes emergentes, esto definitivamente va a afectar su desempeño. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Director ejecutivo, CEO. Esto significa Chief Executive Officer, que es el máximo ejecutivo de una empresa. Es el encargado de tomar decisiones, liderar, guiar a una organización para alcanzar sus objetivos a través de, el diseño y aplicación de diferentes estrategias. Este término es utilizado mayormente en empresas multinacionales anglosajonas, pero también es cierto que actualmente hay bastantes empresas que ya están utilizando esta figura del director ejecutivo. Ahora, en las empresas familiares, generalmente como no existe un consejo administrativo, que es el que designa esta figura del director ejecutivo, pues lo que se está sugiriendo es que se organicen y puedan nombrar esta figura del director ejecutivo, lo cual le va a permitir un funcionamiento más estratégico a la empresa. Ahora bien, vamos con lo que son las funciones. Dentro de las funciones del CEO, ¿verdad? Tenemos que, en primer lugar, es una figura clave en la organización. Las funciones del CEO son asignadas por el presidente que encabeza el Consejo de Administración, administrativo. Y el órgano directivo supremo de la empresa establece los objetivos y el CEO es el que tiene la responsabilidad de materializarlos. Dentro de otras funciones que cumple el CEO está que él debe inspirar confianza, tener una visión clara, ser empático y se debe desempeñar como un buen maestro, es decir, que no es solamente un jefe. Él debe mantener informados a la junta directiva en relación a los objetivos, la gestión que se está realizando y los logros de la organización. También debe planificar estrategias que sean necesarias para el cumplimiento de dichos objetivos. Otras funciones que cumple esta figura del director ejecutivo está en asesorar y motivar a los empleados que tiene bajo su cargo. Él debe tomar decisiones organizadas y precisas para un periodo determinado. Debe crear también un buen equipo de trabajo y saberlo dirigir para obtener los resultados deseados en los tiempos establecidos. Otra cosa, él debe conocer sus propias limitaciones y saber que él no puede como que lograr todo por sí solo. Es por eso que mantener o fomentar un buen equipo de trabajo es fundamental. Otra de las funciones que cumple el director ejecutivo se trata de mantener a su clientela satisfecha con un excelente servicio. Es decir, él debe cuidar a sus clientes y también debe sacar provecho a el presupuesto que tiene asignado y obtener los mejores beneficios con el mismo. Él debe saber guiar a los diferentes directores de los diferentes departamentos de la organización y también debe fijar objetivos que sean bien definidos para que marque de una manera clara el rumbo de la organización. Ahora, con respecto a lo que es la importancia. En primer lugar, el CEO es la máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de una
de una entidad, de una organización, y su principal objetivo es definir con gran precisión lo que es la visión, la misión y el propósito del organismo que está encabezando. Él debe también ejerce una autoridad significativa, pero puede también tener como superiores a él, como por ejemplo el presidente o el consejo administrativo, que es el que lo designa, ¿no? Tenemos también que el CEO se debe destacar por su habilidad estratégica y sobre todo por tomar decisiones precisas a corto o largo plazo. Mi nombre es Hadia Boukouzan y me corresponde desarrollar la explicación de lo que son paradigmas gerenciales. Quisiera iniciar, antes de hablar sobre paradigmas gerenciales, conceptualizando qué es un paradigma. Es importante tener muy claro a qué se refiere la palabra paradigma. Para eso voy a utilizar a Thomas Kuhn, un autor que en 1986 definió el paradigma como ese conjunto de creencias, valores, técnicas que son compartidos por los miembros de una determinada comunidad científica. Kuhn también nos dice que el paradigma es ese modelo o patrón aceptado por una comunidad científica en un momento determinado. De esta definición quisiera resaltar el hecho de que los paradigmas pueden de alguna manera evolucionar en el tiempo y cambiar. Por eso este autor nos dice que el paradigma es un modelo o patrón que es aceptado, pero en un momento determinado. Con esto quiere decir que en algún momento el paradigma puede cambiar, evolucionar, perfeccionarse. Teniendo claro el concepto de qué es un paradigma, ahora expliquemos de qué se tratan los paradigmas gerenciales. Ya sabemos que en términos generales el paradigma es ese modelo o patrón que sirve como guía para pensar y actuar. Ahora bien, ¿de qué se tratan los paradigmas gerenciales? Los paradigmas gerenciales son todas esas perspectivas, creencias y supuestos que orientan la forma en que los líderes conciben y dirigen sus organizaciones. Los paradigmas gerenciales son esos modelos conceptuales que guían la forma en que los líderes perciben, interpretan y responden a los desafíos de la gestión empresarial. A mí me gusta mucho la analogía de los paradigmas gerenciales como esos lentes a través de los cuales se observa la realidad organizacional, influyendo por supuesto en la toma de decisiones, en las acciones y los resultados de las empresas. Por ejemplo, cuando nos colocamos unos lentes oscuros, pues de alguna manera toda la realidad que vamos a percibir lo vamos a ver con ese tono oscuro. Si nos colocamos unos lentes que tienen aumento, vamos a ver la realidad aumentada, porque los lentes nos conllevan a ver la realidad desde esa perspectiva. Pues esos son los paradigmas gerenciales, son como esos lentes que nos permiten ver la realidad a partir de lo que concibamos dentro de ese lente, que es como un paradigma gerencial. Entonces me gusta mucho la analogía de los paradigmas gerenciales visto como esos lentes. Por supuesto que esos lentes nos van a llevar a la toma de decisiones, a las acciones y los resultados de una determinada empresa u organización. Dentro de la explicación de los paradigmas gerenciales es importante resaltar el tema de las características de los paradigmas gerenciales. Indistintamente del paradigma gerencial en el que nos encontremos, todos van a tener estas características. Por ejemplo, los paradigmas gerenciales tienen una visión. Esa visión es la que nos permite ver la naturaleza de las organizaciones, sus relaciones con el entorno y los roles de los líderes y empleados. Otra de las características de los paradigmas gerenciales tiene que ver con los valores. Es decir, esos valores son los que van a guiar las decisiones y las acciones que van a tomar los líderes de las determinadas empresas u organizaciones. Otra de las características de los paradigmas gerenciales tiene que ver con los supuestos. Los supuestos son todas aquellas creencias subyacentes sobre cómo funciona el mundo y cómo deben funcionar las organizaciones a la luz de la visión que tenemos de la realidad. Y la última característica que tienen los paradigmas gerenciales tiene que ver con las prácticas. Las prácticas tienen que ver a esos elementos concretos de gestión, en la toma de decisiones, en la comunicación, en la motivación y en la evaluación de desempeño. Por lo tanto, ante cualquier paradigma gerencial que nos encontremos, vamos a ver que todos los paradigmas gerenciales tienen una visión, unos valores, unos supuestos y unas prácticas. Los paradigmas gerenciales son tan importantes es porque permiten o influyen en la toma de decisiones que toman los líderes dentro de las organizaciones. Otro elemento de la importancia que tiene que ver con la adaptación al cambio. Al identificar los paradigmas dominantes, las organizaciones pueden de alguna manera adaptarse a los cambios que ocurren en el entorno y adoptar nuevas prácticas. También mejora el desempeño. El paradigma adecuado puede mejorar el desempeño organizacional al alinear todos los esfuerzos de los miembros de una organización. Y finalmente, los paradigmas gerenciales son importantes porque permiten el desarrollo de los líderes. El tener el conocimiento de los paradigmas permite a los líderes desarrollar habilidades y competencias más efectivas dentro de sus determinadas empresas u organizaciones. Dentro de esta sección también se nos pide ejemplificar algunos paradigmas gerenciales. El primero que les traigo a continuación tiene que ver con los paradigmas gerenciales de corte clásico.
Por ejemplo, dentro de los paradigmas gerenciales de corte clásico vamos a encontrar el paradigma gerencial de administración científica que fue postulado por Taylor. Este paradigma gerencial tiene una división muy precisa del trabajo, la especialización y la medición del desempeño. Hace un gran énfasis en la planificación detallada y, por supuesto, en una supervisión súper estricta. También habla sobre la optimización de las tareas individuales y hay un gran enfoque en la eficiencia. También dentro de los paradigmas gerenciales clásicos vamos a encontrar otro que tiene que ver con la teoría clásica, propuesta por Henry Fowler. Él, dentro de su paradigma gerencial de la teoría clásica, nos habla por este paradigma en la búsqueda de la eficiencia a través de una gran estructura organizacional. Para este paradigma gerencial existen unos principios generales de administración, como por ejemplo la unidad de mando, la jerarquía, la división del trabajo. Este, por ejemplo, es uno de los tantos paradigmas gerenciales que existen y lo he agrupado con ese título de paradigmas gerenciales de corte clásico. Ahora vemos otros ejemplos de paradigma gerencial. Estos son paradigmas gerencial de corte moderno. Les traje 3. El primero de ellos es el paradigma gerencial de la teoría de sistemas. Para este paradigma considera la organización como un sistema muy abierto, interdependiente con su entorno. Hace un gran énfasis en la importancia de las relaciones entre las partes y el todo. Dentro de estos paradigmas de gerencia moderna también vamos a encontrar el de la teoría de la contingencia. Para este paradigma no existe una única forma de gestionar, sino que la mejor estrategia dependerá del contexto específico que se presente. En este paradigma hay una gran adaptación a las prácticas de gestión, a las características de la organización y su entorno. Y finalmente encontramos el paradigma gerencial de aprendizaje organizacional. Este paradigma va a fomentar la creación, adquisición y uso del conocimiento dentro de la organización. Hay un gran énfasis en la innovación, la adaptación al cambio y el desarrollo de las capacidades de los empleados. Podemos ver, por lo tanto, que existen diferencias en cada uno de los paradigmas. De hecho, si comparamos las características de los paradigmas gerenciales de corte clásico con los paradigmas gerenciales de corte moderno, cada uno de ellos tiene un aporte muy específico que dar en torno a los valores, a los supuestos, a las prácticas y la visión. Por eso se trata de paradigmas gerenciales. Cada uno tiene un modelo o un patrón a seguir dentro de una determinada organización. Otro de los ejemplos de paradigma gerencial son los paradigmas gerencial emergentes. Realmente para mí son mis favoritos porque comparto la visión, los valores que estos paradigmas gerenciales tienen. Les traje 3 ejemplos de paradigmas gerenciales emergentes. Entre eso vamos a encontrar el paradigma gerencial de liderazgo transformacional. Aquí dentro de este paradigma los líderes inspiran y motivan a sus equipos para lograr un cambio positivo dentro de su organización. Hay un fomento de una visión compartida y la creación de toda una cultura organizacional fuerte. Fíjense que este paradigma gerencial de liderazgo transformacional, si lo comparamos a los anteriores, pues tiene una visión muy distinta a lo que veíamos anteriormente. Otro de los paradigmas gerenciales emergentes tiene que ver con la gestión del conocimiento. Dentro de este paradigma hay una creación, una captura, un almacenamiento y una difusión del conocimiento dentro de la organización. Y ese conocimiento está inspirado para la toma de decisiones y para la innovación. Y finalmente el paradigma gerencial emergente que vemos acá en la lámina tiene que ver con la agilidad y adaptación. Para este paradigma hay la necesidad de la creación de una gran capacidad para responder rápidamente a los cambios que se van presentando en el entorno, sobre todo en el mundo actual donde los cambios son muy acelerados, muy rápidos y demandan dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, unos líderes que tengan esa capacidad de adaptación, pero de manera muy ágil. Y este paradigma también nos habla sobre el fomento de la flexibilidad, la colaboración y la experimentación dentro de las empresas. Por lo tanto, hemos visto en total 9 tipos o ejemplos de paradigmas gerenciales que cada uno de ellos pues, nos ofrece un elemento particular dentro de su concepción.